pocos comprenden que la Eucaristía no comenzó en la última cena. Muchos creen que fue un gesto espontáneo, un momento íntimo entre Jesús y sus discípulos, una despedida cargada de emoción. Pero la verdad es mucho más profunda, más antigua, más reveladora, porque desde el inicio de la historia de la salvación, Dios ya estaba preparando este misterio. Desde el Antiguo Testamento, Dios comienza a hablar con símbolos, con gestos, con señales que parecían aisladas, pero que en realidad estaban unidas por un mismo propósito. Nada en la historia de la salvación ocurre por casualidad. Cada palabra, cada acontecimiento, cada signo apunta hacia una realidad mayor, una realidad que se revelaría plenamente en Cristo. En el libro del Éxodo, Dios habla a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, en un momento decisivo para el pueblo de Israel. La esclavitud había marcado sus vidas, el sufrimiento había llenado sus días, y la esperanza parecía apagarse lentamente. Pero Dios decide intervenir, y lo hace con un mandato que cambiaría la historia para siempre. Dios establece un mes nuevo, un comienzo diferente, un tiempo que marcaría la liberación del pueblo. Ese momento no solo representaba la salida de Egipto, sino el inicio de una nueva alianza, una alianza sellada con un signo concreto, una alianza que debía ser recordada para siempre. Dios ordena que cada familia tome un cordero sin defecto, un animal puro, sin mancha, escogido cuidadosamente. Ese cordero debía ser preparado, cuidado y ofrecido en sacrificio. Nada podía ser improvisado. Todo debía hacerse con reverencia y obediencia. El cordero no era solo un alimento, era un signo. Era la señal visible de una salvación que venía de Dios. Era la imagen de un sacrificio que liberaría al pueblo. Era la anticipación de una entrega que cambiaría la historia. La sangre del cordero debía ser colocada en las puertas de las casas. Ese gesto era profundamente significativo. La sangre se convertía en señal de protección. Donde estuviera la sangre, la muerte no tendría poder. Esa noche, el pueblo debía comer el cordero con prisa, con las sandalias puestas, con el bastón en la mano. Debían estar preparados para partir, porque la salvación de Dios no es estática. La salvación de Dios siempre pone al pueblo en camino. Aquella comida no era simplemente una cena, era una celebración sagrada, era un momento de liberación, era el inicio de una historia nueva. Dios mismo declara que ese día sería memorable, un día que debía celebrarse de generación en generación, un día que no podía olvidarse, un día que debía mantenerse vivo en la memoria del pueblo. Y entonces Dios pronuncia una palabra que resuena a través del tiempo. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación lo festejaréis como ley perpetua. Aquella Pascua no era solo un recuerdo, era una promesa viva. Era la preparación de algo mayor. Era el anuncio silencioso de una salvación definitiva. Siglos después, el pueblo seguiría celebrando esa Pascua, año tras año, generación tras generación, recordando la liberación de Egipto. Pero sin saberlo, estaban preparando sus corazones para un acontecimiento mucho más grande, el momento en que Dios mismo se entregaría. El salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, comienza a expresar una verdad que conecta con este misterio. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Estas palabras revelan una realidad profunda. La copa aparece como símbolo de salvación. Una copa que no solo representa agradecimiento, sino una alianza, una comunión con Dios. El salmista habla de ofrecer un sacrificio de alabanza. Habla de invocar el nombre del Señor. Habla de cumplir los votos delante del pueblo. Todo esto anticipa una celebración que aún estaba por revelarse. La copa de la salvación se convierte en una imagen poderosa, una imagen que siglos después tomaría forma en las manos de Cristo, una imagen que se transformaría
en una nueva alianza, una alianza eterna, y llega entonces la noche decisiva, la noche en que Jesús se reúne con sus discípulos, la noche de la Pascua, la noche en que todo adquiere su pleno significado. Jesús toma el pan, pronuncia la acción de gracias, lo parte y pronuncia palabras que cambiarían la historia para siempre. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Luego toma el cáliz y declara una verdad aún más profunda. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. En ese momento, Jesús no estaba realizando un simple gesto simbólico. Sus palabras no eran metáforas vacías ni expresiones poéticas. Jesús hablaba con la autoridad de Dios, y lo que él pronunciaba se convertía en realidad. El mismo Dios que en el principio dijo, hágase la luz, y la luz apareció, ahora decía, esto es mi cuerpo, y el pan dejaba de ser simplemente pan para convertirse en presencia viva. La copa que el salmista había anunciado ahora estaba frente a ellos, no como un símbolo distante, sino como la nueva alianza, sellada con la sangre del Cordero definitivo. La Pascua del Éxodo encontraba su cumplimiento. El Cordero sin defecto ahora tenía rostro. El sacrificio ya no era de animales, sino del mismo Hijo de Dios. Así como la sangre del Cordero protegió a las familias en Egipto, ahora la sangre de Cristo se ofrecía para la salvación del mundo, no para una liberación temporal, sino para una liberación eterna. Y Jesús no solo realiza este gesto una vez, Él da un mandato claro. Haced esto en memoria mía, un mandato que atraviesa los siglos. No dice recordad, no dice pensad en mí, dice haced esto. Es un acto, una celebración, una presencia continua. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, ese momento vuelve a hacerse presente, no como repetición, sino como actualización del mismo sacrificio. El tiempo humano se abre al tiempo de Dios. El pasado se hace presente. El sacrificio de Cristo se vuelve actual y Dios vuelve a entregarse. San Pablo lo reafirma con claridad. Cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. No es solo un recuerdo, es una proclamación viva, es un anuncio de salvación, es un encuentro con Cristo. La Eucaristía se convierte entonces en el corazón de la vida cristiana, no como un rito más, sino como la presencia viva del Señor, una presencia que transforma. Así como el pueblo comía el Cordero antes de partir hacia la libertad, ahora el creyente recibe a Cristo para caminar hacia la vida eterna. Es alimento para el camino. El pueblo de Israel debía comer con las sandalias puestas, listos para avanzar, listos para salir, listos para confiar. Hoy, el creyente recibe la Eucaristía para continuar el camino espiritual, para fortalecerse en medio de las pruebas, para renovar la esperanza. Nada en la Eucaristía es casual. Todo está profundamente unido a la historia de la salvación. Todo tiene un significado eterno. Todo conduce hacia Cristo. El sacrificio del Éxodo, la copa del salmista, las palabras de Jesús. Todo converge en un mismo misterio. Un misterio que no puede comprenderse solo con la razón. Es necesario abrir el corazón. Es necesario escuchar la palabra. Es necesario contemplar. Porque Dios no solo quiso salvar a su pueblo. Dios quiso quedarse con él. Quiso permanecer. Quiso habitar entre nosotros. La Eucaristía es esa permanencia. Es el amor de Dios que no se aleja. Es la presencia que permanece. Es el misterio que continúa. Y cada vez que el creyente se acerca a este sacramento, se acerca al mismo Cristo. No a un recuerdo distante, sino a una presencia viva. Una presencia que consuela, que fortalece, que transforma, que renueva. La Eucaristía es la respuesta de Dios a la sed más profunda del corazón humano. Es el alimento del alma.
es la esperanza viva, y así, la historia iniciada en Egipto encuentra su plenitud en Cristo. La Pascua antigua se convierte en Pascua eterna. La promesa se convierte en realidad. Cuando Dios ordenó celebrar la Pascua en Egipto, no solo estaba liberando a su pueblo, también estaba estableciendo una memoria viva, una memoria que no debía desaparecer con el paso del tiempo, sino mantenerse viva en cada generación. Porque cuando Dios actúa, su acción no se limita a un momento, sino que se extiende a lo largo de la historia, y así, la Pascua se convirtió en una celebración perpetua. Dios mismo lo declara con claridad y solemnidad. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis. Estas palabras no son simplemente una instrucción ritual, son el anuncio de una celebración que debía permanecer viva. Una celebración que no se agotaría en el pasado. Una celebración que encontraría su plenitud en Cristo. Cada año, el pueblo de Israel recordaba la liberación de Egipto. Cada año, el Cordero volvía a ser preparado. Cada año, la Pascua era celebrada. Pero cada celebración apuntaba hacia algo mayor. Sin saberlo, el pueblo estaba caminando hacia la última cena. Cada Pascua era una preparación silenciosa. Cada sacrificio era una anticipación. Cada gesto era una profecía. Cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, nada ocurre por casualidad. El momento ha sido preparado desde siglos atrás. La historia converge en esa noche. El plan de Dios alcanza su plenitud. Jesús toma el pan durante la Pascua, no en cualquier momento, no en cualquier celebración, sino precisamente en la Pascua. Esto tiene un significado profundo, porque la Pascua hablaba de liberación, hablaba de sacrificio, hablaba de salvación, y ahora Jesús se presenta como el cumplimiento definitivo, el nuevo Cordero, la nueva alianza, la nueva liberación. San Pablo recuerda esta tradición con profunda reverencia. Afirma que la recibió del Señor y que la transmitió fielmente, como un tesoro que no puede alterarse. Esto demuestra que desde los primeros tiempos cristianos, la Eucaristía era considerada una realidad central, no una práctica secundaria, sino el corazón de la fe. Cada vez que la comunidad cristiana se reunía, celebraba la fracción del pan, no solo como recuerdo, sino como presencia. La Eucaristía se convierte en el centro de la vida cristiana. Es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Es el momento donde el cielo toca la tierra. Es el misterio del amor divino. Así como el pueblo comía el Cordero para fortalecerse, ahora los creyentes reciben a Cristo como alimento espiritual, un alimento que no perece, un alimento que da vida eterna. El salmista había proclamado la copa de la salvación. Ahora, esa copa se levanta en cada Eucaristía, como signo de alianza, como signo de redención. La sangre que protegió en Egipto ahora se convierte en sangre que salva, no de una muerte temporal, sino de la muerte eterna. Dios no solo libera exteriormente, Dios transforma interiormente. Dios renueva el corazón, Dios restaura la vida. Cada Eucaristía es entonces una nueva Pascua, una nueva liberación, un nuevo encuentro, una nueva esperanza. Y el creyente que comprende este misterio ya no se acerca con indiferencia, se acerca con reverencia, se acerca con fe, porque allí está Cristo, el mismo que habló a Moisés, el mismo que liberó a Israel, el mismo que entregó su vida. Y cuando el corazón comprende esto, la Eucaristía deja de ser costumbre y se transforma en encuentro, encuentro con el Dios vivo. Cuando Jesús dice, «Esto es mi cuerpo», no deja espacio para la duda. Sus palabras son claras, directas, definitivas. Jesús no dice, «Esto representa», ni dice, «Esto simboliza». Jesús afirma con autoridad divina, «Esto es mi cuerpo». Del mismo modo, al tomar el cáliz, declara, «Este cáliz
Es la nueva alianza en mi sangre, una alianza que ya no se escribe en tablas de piedra, una alianza que se sella con su propia vida. La Eucaristía se convierte entonces en el signo visible de una realidad invisible, un misterio que se contempla con fe, un encuentro que transforma la vida. Este misterio supera la comprensión humana, pero la fe permite acogerlo con humildad, permite contemplar la grandeza del amor de Dios, permite descubrir su cercanía. El creyente que comprende este misterio descubre una nueva profundidad en su fe, descubre que Dios está cerca, descubre que nunca está solo. El alimento del desierto sostenía al pueblo de Israel. El maná descendía del cielo. Era el pan de cada día, era el sustento del camino. Pero aquel maná era solo una figura, una anticipación, una señal que apuntaba hacia algo mayor, el verdadero pan del cielo. Jesús mismo lo diría más adelante: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Estas palabras confirman la profundidad del misterio. No se trata solo de enseñanza espiritual, se trata de una entrega real, se trata del don total de Cristo. La Eucaristía es entonces el alimento del alma, es la fuerza en medio del cansancio, es la esperanza en medio de la prueba, es la luz en medio de la oscuridad. Cada vez que el creyente participa de la Eucaristía, renueva su encuentro con Dios, recibe su gracia, recibe su paz. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, lo hace en la noche en que iba a ser entregado. Este detalle no es casual. La Eucaristía nace en el contexto del sacrificio, nace en la antesala de la cruz. Esto revela que la Eucaristía está profundamente unida a la entrega de Cristo. No es un acto separado, no es un gesto aislado, es el mismo sacrificio que se prolonga. Así como el Cordero Pascual era sacrificado, Cristo se convierte en el Cordero definitivo, el Cordero sin mancha, el Cordero que quita el pecado del mundo. La cruz y la Eucaristía están íntimamente unidas. Una no puede comprenderse sin la otra. La cruz es la entrega, la Eucaristía es la permanencia. Cristo muere una sola vez, pero su sacrificio permanece para siempre, y la Eucaristía hace presente ese sacrificio. Lo actualiza en cada celebración. Cada vez que el creyente participa de la Eucaristía, entra en este misterio. Se une al sacrificio de Cristo, se une al amor que salva. El creyente no solo contempla ese misterio, lo recibe, lo acoge, lo vive. Cuando el creyente comprende esta realidad, la Eucaristía deja de ser rutina, se convierte en encuentro, se convierte en experiencia viva. El corazón comienza a percibir la grandeza del don, comienza a reconocer la presencia de Dios, comienza a abrirse al amor, comienza a transformarse. Así, la Eucaristía no aparece como una enseñanza aislada, sino como el cumplimiento perfecto de toda la historia de la salvación, desde el Éxodo, pasando por el salmista, hasta llegar a las palabras de Jesús. Todo converge en este misterio. Nada queda suelto, nada queda incompleto. Todo encuentra su plenitud en la presencia viva de Cristo. El Cordero sin defecto del Éxodo encuentra su cumplimiento en Cristo. La sangre que protegía al pueblo encuentra su plenitud en la sangre redentora. La comida pascual encuentra su significado en la última cena. La promesa se convierte en realidad, porque la palabra de Dios ofrece suficiente claridad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la revelación se despliega progresivamente, hasta llegar a la plenitud en Cristo. Las citas bíblicas confirman esta verdad con claridad. Éxodo capítulo 12 nos presenta la Pascua y el Cordero sin defecto. Salmos 115 o 116 nos habla de la copa de la salvación. Primera carta a los Corintios capítulo 11 revela la institución de la Eucaristía. Estos textos no están separados, están profundamente conectados, forman una sola historia,
una sola revelación. La Eucaristía es entonces el centro de esa revelación, el punto donde converge la promesa, el lugar donde se cumple la alianza, el momento donde Dios permanece. Y así, la palabra de Dios nos conduce a una certeza profunda. Dios no solo quiso salvar al mundo, Dios quiso quedarse con él y permanece para siempre en la Eucaristía. Sigamos caminando juntos. Magisterio de vida. Inspiración para el alma. Cada día.